Buenas, en el siguiente video hablaremos sobre el movimiento uniformemente acelerado. Mi grupo está conformado por Juan Guerra, Santiago Ballesteros y la persona a quien les habla, Camila Andrade Ordóñez. Primero tenemos como una breve introducción, cómo y quién descubrió el movimiento uniformemente acelerado. La persona que descubrió el movimiento uniformemente acelerado fue el gran matemático Galileo Galilei, el cual fue un filósofo, astrónomo, ingeniero y pues ya como lo veníamos diciendo antes, matemático, el cual vivió entre los tiempos de 1564 a 1642. Este propuso que el movimiento era relativo. Dijo que un cuerpo puede estar en movimiento, sin embargo puede parecer inmóvil, todo dependiendo de la posición en que está ubicado el observador. Galileo Galilei pues pudo comprobar esta teoría mediante diversos experimentos, el cual fue dejando caer una bola sobre un plano inclinado y dejando caer diversos objetos sobre la torre Pisa. Para este fue muy duro de que la sociedad en ese entonces aceptara su teoría, ya que la iglesia pues era un gran influyente En el siguiente ejemplo podemos ver cómo un carro se mueve a través de una línea recta. Podemos observar que el carro presenta cambios de velocidad conforme avanza el tiempo cada segundo. Sin embargo, la aceleración se mantiene constante durante todo el trayecto con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, pues él se centró en cómo pues poder comprobar esto a nivel matemático, y pues es lo que hoy conocemos como movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado se centra exclusivamente en la aceleración. Con esto nos referimos a un cambio en la velocidad en un instante de tiempo determinado. Estos cambios se refieren a la disminución de la rapidez, que es la aceleración, o la disminución de la rapidez, que es la desaceleración. Por otro lado tenemos la cinemática, la cual es una rama de la física que estudia el movimiento más no sus causas, lo que comúnmente conocemos como las fuerzas. Esta se centra en unas variables como son la aceleración, la posición y la velocidad. Por eso decimos que la cinemática estudia en sí el movimiento de los cuerpos. La cinemática se divide en tres partes, pues que es la cinemática, la que estudia el movimiento de los cuerpos, la dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos y sus causas, y por último la estática, que estudia la fuerza y el equilibrio de los cuerpos. Por último tenemos los objetivos que quisimos contemplar pues al realizar este video y un experimento casero, que es investigar y representar gráficamente las variables de la aceleración, la posición y la velocidad, y determinar la magnitud de la aceleración de un cuerpo que se desplaza de manera rectilínea sobre pues un plano inclinado. Bueno, como ejemplo tenemos de que un auto parte del reposo y adquiere una velocidad de 72 km por hora en 10 segundos. En el ejercicio nos piden calcular A, su aceleración; B, si la aceleración permanece constante, en qué tiempo adquirirá el auto una velocidad de 120 km; y C, qué distancia alcanzará a recorrer el auto en 12 segundos. Entonces tenemos aquí en la primera parte la fórmula nos dice que la aceleración es igual a la velocidad menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, para poder que se nos haga mucho más fácil el ejercicio, convertimos kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces aquí tenemos la conversión. Proseguimos ya a reemplazar en nuestra fórmula. Tenemos que la velocidad, que fue la que
convertimos son 20 metros sobre segundos menos la velocidad inicial, que es 0, sobre los 10 segundos, que es el tiempo que nos plantea pues el ejercicio, y esto nos da de que la aceleración son 2 metros sobre segundo al cuadrado. En la parte B hicimos pues lo mismo para hacer mucho más fácil la realización del ejercicio. Convertimos la distancia que nos da, que son 120 kilómetros, la cual al momento pues de hacer la conversión nos dio de que la velocidad son 33,33 metros sobre segundo, la velocidad inicial es 0 y pues en nuestra fórmula nos dice que el tiempo se calcula velocidad menos velocidad inicial sobre la aceleración. Ya hacer la aceleración la tenemos en el ejercicio anterior, que nos da que son 2 metros sobre segundos. Entonces sería ya reemplazar en nuestra fórmula la velocidad menos la velocidad inicial sobre la aceleración, y esta nos da un tiempo de 16,66 segundos. Por último tenemos, nos piden qué distancia alcanza a recorrer el auto en los 12 segundos. Entonces tenemos que nuestra fórmula de desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración sobre el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos que la velocidad inicial es 0, el tiempo que nos da el ejercicio son 12 segundos y la aceleración, que ya la tenemos, que son 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces simplemente sería reemplazar en nuestra fórmula. Sabemos que la velocidad inicial es 0 por el tiempo, entonces nos daría 0. Simplemente sería calcular ya la última parte de nuestra fórmula, que sería un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, que son los 12 segundos que nos piden, que esto sería igual a 144 segundos, y pues ya nos daría que el desplazamiento que recorre el auto en 12 segundos serían 144 metros. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un movimiento que presenta cambios tanto de velocidad como de tiempo, sin embargo su aceleración siempre va a ser constante. Este movimiento lo podemos encontrar en actividades tan básicas del diario vivir como en algo tan sencillo que se caiga unas llaves, o en actividades deportivas como puede ser la de un esquiador realizando un descenso donde se puede apreciar el cambio de velocidad. Sin embargo, la aceleración con que desciende siempre va a ser la misma, constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado presenta diferentes propiedades en las que podemos encontrar que la trayectoria es una línea recta, por lo tanto la aceleración normal es igual a 0. La aceleración normal viene siendo la que mide el cambio de velocidad versus tiempo. También tenemos la velocidad instantánea, que es un concepto de velocidad que permite identificar la rapidez o lentitud con la que se mueve un cuerpo. Esta presenta cambios de módulo de manera uniforme, lo que permite que haya un aumento o una disminución dependiendo de la constante de tiempo. También tenemos la aceleración tangencial, la cual también se usa para medir el cambio de velocidad versus tiempo, y también es una aceleración constante. Por ende, la aceleración media y la aceleración instantánea vendrían siendo la misma en cada tramo de tiempo. Hola, buenas noches, mi nombre es Juan Guerra. En este caso yo les voy a hablar sobre las fórmulas que tiene el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues como ya decían los compañeros, la característica principal de esta es que existe la aceleración y la aceleración es constante, ¿sí? En este tipo de movimiento, el móvil o la partícula experimenta incremento de velocidades iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que la velocidad es constante y que la distancia va a ser como distancia más velocidad inicial por tiempo, ¿sí? Si hablamos de MRUA, vamos a decir que la aceleración es constante, pero que va a cambiar la velocidad, ¿sí? Para hallar esta fórmula, tenemos que decir que A es dB de t, ¿sí?
es la variación de velocidad sobre la variación del tiempo, y vamos a pasar a multiplicar este para despejar la velocidad, ¿sí? Teniendo esto vamos a integrar, integramos en ambas partes. Esto es una constante, la sacamos de la integración, va a quedar de t, que va a quedar como de b, y vamos a tener finalmente que la integral de esta variable va a ser t y la integral de esta va a ser b, ¿sí? Más una constante arbitraria, que la constante de la integral arbitraria, si el tiempo es 0, podemos decir que la constante de la integral arbitraria va a ser igual a la velocidad inicial. Entonces vamos a tener la fórmula despejada como velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Y esta va a ser finalmente nuestra primera fórmula para la velocidad, para el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a hallar la distancia. Normalmente nosotros decimos que velocidad es el cambio de la posición sobre el cambio del tiempo, ¿sí? Como necesitamos hallar ds, pues pasamos acá b dt, el inverso multiplicativo, va a ser ds. Y aquí nuevamente vamos a integrar a ambos lados, ¿sí? Pero fijémonos aquí que tenemos b y acá tenemos b. Lo que podemos hacer es reemplazar esta b con este valor que tenemos acá. Entonces, reacomodando esto, va a ser que tenemos a esto como la integral de b sub 0 más at de t, ¿sí? Es la integral de una suma, la podemos poner como la integral de b sub 0 de t más la integral de at de t. La integral de una variable es la variable, aquí sería b inicial, perdón, por tiempo, más sacamos la constante, la integral de este, y tenemos finalmente que va a ser s es igual a la velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado más c. Si c es 0, s va a ser 0. Perdón, cuando el t va a ser 0, s va a ser 0. Por lo tanto, decimos que c va a ser 0. O sea que finalmente tenemos que la fórmula va a ser así. Y estas dos son las fórmulas que se requieren para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el siguiente video vamos a representar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado utilizando un plano inclinado representado por una base de madera y una partícula utilizando un carrito. A continuación procedemos a deslizar el carro a través de la rampa contabilizando el tiempo que demora en desplazarse. Aquí podemos observar el registro de tiempo en cada intervalo. Una vez hallados los datos de tiempo, nos disponemos a hallar la velocidad usando la distancia que hay entre cada tramo. Nos disponemos a deslizar el carro a través de la rampa contabilizando el tiempo que hay durante el trayecto. La velocidad en el tramo 1 es igual a 0. La velocidad en el tramo 2 vendría siendo la división entre 13 centímetros dividido 0,38 segundos, lo cual nos daría una velocidad de 34,2 centímetros sobre segundo. Ya para el tramo 3 vendría siendo una distancia de 26 centímetros dividido 0,52 segundos, lo que nos daría 50,9 centímetros sobre segundo de velocidad. Tramo 4, 39 centímetros sobre 0,56 segundos, que nos viene dando una velocidad de 69,6 segundos. Para el tramo 5 tenemos una distancia de 52 centímetros dividido 0,62 segundos para hallar la velocidad, que sería un total de 83,8 centímetros sobre segundo. Ya para el último tramo tenemos que la distancia un total de 65 centímetros dividido 0,73 segundos, lo cual nos daría una velocidad de 89 centímetros sobre segundo.
Todos estos datos los haremos para realizar la siguiente operación, la cual es aceleración, que es una diferencia de velocidad sobre una diferencia de tiempo. Por lo menos tenemos la diferencia entre el tramo 1 y el tramo 2, que vendría siendo velocidad final, que sería 34,11 centímetros sobre segundo, restándole la velocidad inicial, que sería 0,0 centímetros sobre segundo, dividido el tiempo final, 0,38 menos el tiempo inicial, 0. Esto nos daría un total de 90 centímetros sobre segundo al cuadrado, que vendría siendo la aceleración entre el tramo 1 y el tramo 2. Ya para la aceleración 2 disponemos a hacer lo mismo, pero usando el tramo 3 y el tramo 2. Tenemos velocidad final, vendría siendo 59,9 centímetros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que vendría siendo la del tramo 2, que sería 34,2 centímetros sobre segundo, dividido el tiempo final, que vendría siendo 0,51 segundos menos 0,38 segundos, lo cual nos daría un total de 128 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ya para la aceleración 3 nos disponemos a usar el tramo 4 menos el tramo 3. Tenemos que la velocidad final viene siendo 69,6 centímetros sobre segundo, restándole la velocidad del tramo 3, que vendría siendo 50,9 centímetros sobre segundo, dividido el tiempo, que vendría siendo 0,56 segundos menos 0,51, lo cual nos daría un total de 374 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ya para la aceleración 4, pues nos disponemos a usar los valores entre el tramo 5 y el tramo 4, vendría siendo 83,8 centímetros sobre segundo menos 69,6 centímetros sobre segundo. Esto lo dividimos sobre la diferencia de tiempo, que vendría siendo 0,62 segundos menos 0,56 segundos, lo cual nos daría un total de 237 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ya para lo último tenemos la diferencia que hay entre el tramo 6 y el tramo 5, lo cual vendría siendo una velocidad de 89 centímetros sobre segundo, restándole la velocidad del tramo 5, que vendría siendo 83,8 centímetros sobre segundo, dividido el tiempo, que sería 0,73 menos 0,62, lo cual nos daría un total de una aceleración de 47 centímetros sobre segundo al cuadrado.